El señor Romney tiene 76. Uno de los dos tiene que llegar a 270. ¿Qué pasa? Ohio es uno de los estados también muy importantes que se dice que puede tener la llave de la Casa Blanca. Cerró hace 1 hora 10 minutos. Está sin definir. Está sin definir. Entonces, realmente no se sabe y continúan allí esa pugna, lo que se ha conocido. Nos quedamos aquí para saber el resultado de Florida y Ohio, que son los grandes definidores de las elecciones. Pero también está Virginia Occidental y Carolina del Norte. Eso ya han reportado y no hay ninguna sorpresa. No hay resultados hasta el momento concretos. De Carolina del Norte, Virginia Occidental ya se reportó. Carolina Es de Romney. Correcto. Es Virginia que todavía no se ha reportado. Virginia no se ha reportado todavía. Y recordemos que ningún presidente ha ganado, republicano, ha ganado las elecciones de los Estados Unidos sin ganar en ese estado. Bueno, vamos a comenzar con nuestro análisis. Cuando veamos la próxima nota al regreso, les cuento quiénes son los invitados de esta noche. Pero miremos qué han propuesto estos candidatos para América Latina. ¿Qué han dicho de América Latina? ¿Han dicho algo? Para América Latina, las elecciones en Estados Unidos son fundamentales. Los hispanos representan el 8,7% del electorado. Más del 40% de las exportaciones de Norteamérica van a la región y en el primer semestre de 2012, países como Colombia han exportado hacia Estados Unidos 11.600 millones de dólares y Brasil 11.739 millones de dólares. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, del Partido Demócrata, propone lograr avances con la reforma migratoria durante el primer año, una de las promesas sin cumplir de la campaña electoral del 2008. La reforma migratoria que plantea Obama pretende regularizar de forma permanente a los jóvenes indocumentados que llegaron al país siendo menores de edad, a la comunidad hispana capacitarla para aprender inglés e iniciar el pago de impuestos antes de abrir el camino a la ciudadanía. Apoya las deportaciones de ilegales, dando prioridad a personas con antecedentes penales. Obama también le apuesta a facilitar el otorgamiento de visas para América Latina. En Colombia, por ejemplo, el periodo de la visa aumentó de 5 a 10 años. La propuesta de presupuesto en el 2013 para la asistencia militar y la lucha contra el narcotráfico se redujo para Latinoamérica. La ayuda militar pasará de 67 millones en 2012 a 62,3 millones de dólares en 2013. El país más afectado será Colombia, que pasará de recibir 37 millones de dólares a 30 millones en el 2013. México también sufrirá una caída en la ayuda para operaciones contra el narcotráfico. Pasará de 248,5 millones en el 2012 a 199 millones en el 2013. Colombia pasará de 160,6 millones a 142 millones y Perú de 29 a 23,3 millones. Mientras tanto, en países como Honduras, El Salvador y Panamá se tienen previstos aumentos en la ayuda militar. En materia de comercio, Barack Obama anuncia medidas para aumentar las exportaciones hacia América Latina, promoviendo desde las pequeñas empresas de su país el desarrollo de estos negocios con la región. Obama firmó 9 tratados de libre comercio con América Latina, entre ellos el de Colombia, y espera que contribuyan a disminuir el desempleo tanto en Estados Unidos como en los países socios. El republicano Mitt Romney promete implementar una estrategia migratoria nacional que refuerce la economía estadounidense con consenso bipartidista y no deportar a los jóvenes indocumentados beneficiados en el 2012 por la suspensión temporal de su deportación, implementar planes para potenciar la inmigración legal y aboga por completar el muro en la frontera con México iniciado en 2008 para combatir la inmigración ilegal. Mitt Romney ampliará las iniciativas existentes contra las drogas y el antiterrorismo para formar una fuerza especial hemisférica conjunta contra el crimen y el terrorismo. Este grupo coordinará la inteligencia y el cumplimiento entre todos los aliados regionales para endurecer la política en seguridad y narcotráfico. Mitt Romney ha generado polémica por sus declaraciones sobre la amenaza que representa para América Latina y el resto del mundo la alianza entre Venezuela y Cuba, que califica como narcoterrorista y antiamericana.
enfatiza que prestará especial atención a estos países. En materia de comercio, el republicano asegura que en los primeros 100 días de gobierno lanzará una campaña para las oportunidades económicas en América Latina, con el objetivo de crear una zona económica entre los países miembros. Estamos aquí para discutir de las elecciones de Estados Unidos con Ricardo García, es rector de la Universidad Distrital, Andrés Molano, de la Universidad del Rosario, Miguel Benito, de la Universidad Externado, y Camilo Espina, ex embajador de Colombia en la OEA y ex ministro de Defensa. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias. Gracias, Laura. ¿Les parece si arrancamos explicando primero cómo funciona el sistema electoral en Estados Unidos para tener claridad sobre los resultados que nos van a estar llegando? Hay una votación que es la votación de todo el pueblo norteamericano, de todo el pueblo de Estados Unidos, que es la votación de los ciudadanos, la votación popular, pero al mismo tiempo hay una forma indirecta de la decisión final, que es la decisión que toma un colegio electoral. El ciudadano vota y elige un colegio electoral, y el colegio electoral es el que elige finalmente al presidente de la federación. De modo que es un poquito complejo. Se supone que si hay una tendencia clara en la votación ciudadana, pues de una vez está el presidente. Pero suele ocurrir, no mucho, pero suele ocurrir que puede haber una tendencia del voto ciudadano y sin embargo la composición del colegio electoral ser un poco distinta a las tendencias que ofrece el voto de los ciudadanos, y es finalmente el colegio electoral el que decide, como sucedió hace unos cuantos años en la votación entre Al Gore, demócrata, y Bush, republicano, que finalmente ganó Al Gore en el voto popular y perdió en el colegio electoral, donde finalmente se alzó con la presidencia o la ganó Bush. ¿Ustedes conocen alguna otra democracia del mundo occidental que tenga un sistema indirecto? La democracia de los Estados Unidos es la más antigua. Arranca en 1776. ¿Por qué? ¿Por qué el sistema que se acaba de nombrar? Básicamente este sistema es constitucional, es desde su origen. Desde el principio de la formación de los Estados Unidos, este sistema viene. ¿Y cuál era su razón de ser? Su razón de ser era que las distancias eran enormes. Entonces, la idea era preservar que cada estado pudiera tener una representación. Por eso vamos a ver que hoy tenemos 3 elecciones. Hoy estamos eligiendo presidente de los Estados Unidos, pero se está eligiendo una tercera parte del Senado. Los senadores son elegidos en Estados Unidos por 6 años y se tiene que renovar cada 2 años una parte de los senadores. La Cámara se elige cada 2 años. Los representantes de la Cámara de Estados Unidos viven en campaña, siempre están en campaña. Cada 2 años tienen que pasar a la reelección. Entonces, como en esa época era tan difícil al principio del origen de la democracia, se inventaron una fórmula que significaba que los estados votaban y después a caballo se iban los mensajeros, los delegados al nivel central a tomar una decisión. El mecanismo es tan extraño que podría llegar a un empate, lo hubo en 1800. Lo hubo. Y duraron 35 votaciones en la Cámara, elegir al presidente. Si hay empate, elige la Cámara de Representantes del presidente y el Senado el vicepresidente. Pero digamos, es un mecanismo muy extraño. Es muy tradicional, ¿verdad? Sí, y ellos no lo van a cambiar, pensaría uno. Uno siempre cree que cuando hay empate, que las democracias no aguantan el empate, que cuando hay empate comienza toda la discusión del sistema electoral. Pero aquí no parece haberla, o no parece haberla con urgencia. Parece que hay mucho más apego a la tradición que cuestionamiento al sistema. ¿Podría haberlo en esta elección? ¿Un empate? Yo pensaría, Laura, que primero hay una especie de precedente histórico. Y es que las situaciones en las que la legitimidad o la eficacia de ese sistema se han puesto en duda han sido muy pocas. Solamente en 4 ocasiones a lo largo de la historia de Estados Unidos los votos populares no han coincidido con los votos electorales. Se trata de presidentes como el presidente George Bush en su primera elección, que llegan a la presidencia con la mayoría de votos del colegio electoral, pero no con la mayoría de votos emitidos por los ciudadanos. Luego, en 200 años, solo en 4 ocasiones se ha producido esa divergencia. Eso hace que el tema no forme parte de la discusión de la agenda política con cierta asiduidad. Y por otro lado está el hecho de que la composición misma del colegio electoral
en el que cada estado envía un número de delegados que es igual a la suma del número de senadores y del número de representantes que tiene en el Congreso de los Estados Unidos, tiene un sentido muy particular, y es impedir que los estados mayoritarios llegaran en algún momento a imponer su candidato sobre los estados minoritarios. Claro, Luego hay una entonces especie de te devoción tengo, ahí. Andrés, para explicar que el cálculo de representantes se hace con base en población, pero todos los estados tienen el mismo número de senadores, que son dos. Que son Ahora, dos. eso muestra, o el resultado de eso en la práctica son enormes divergencias, por ejemplo, en cuanto al número de delegados al colegio electoral que envía California, que son algo más de 50, y el que envían estados pequeños, qué sé yo, como Rhode Island o Vermont, que envían tal vez unos 2 o 3 mira el mapa. delegados. Me imagino que más adelante vamos a verlo, y el mapa es rojo, Sí. es decir, es republicano, y los extremos, las costas son azules, salvo el extremo este-sur, es decir, la parte de Carolinas, la parte de Virginia, la parte de North Carolina. ¿Por qué? Porque básicamente son los viejos estados federales, son muy, muy conservadores y son republicanos por sí. Pero cuando uno mira el centro, uno puede ver, digamos, Wyoming. Wyoming es un estado importante, grande, pero es un estado que pone 3 delegados. Es decir, cuando uno lo compara contra California, que pone 55, o contra Florida, que pone 29, pues obviamente tiene una importancia, puede marcar la elección. Claro. Miguel, ahora no, digamos, hasta ahora no ha habido sorpresas. Vamos más o menos en lo previsto. ¿Qué es lo que estamos esperando esta noche para poder decir nos vamos a dormir? Florida. Florida. Ese es el primer, evidentemente por la diferencia horaria que hay dentro de Estados Unidos, los colegios van a ir dando distintos momentos y van a ir centrando la atención. El primer foco de atención es Florida. Si los republicanos no ganan Florida, ya tenemos presidente y se llama Barack Obama. A partir de ahí, ya después entrarán Ohio, Virginia, que son los otros swing states que estaban grandes, que pueden tener alguna incidencia. Pero la primera piedra de toque es Florida. Y En está- otras palabras, Laura, siendo por colegio electoral, la votación se vuelve una votación por estados. Son 50 votaciones, qué sé yo, porque es por colegio electoral. Si es para nombrar delegados a un colegio electoral, pues obviamente cobran importancia los estados en la medida en que maneja cada uno un número distinto de grandes electores. De manera que ahora, cuando es reñida la votación según las encuestas, cobran importancia algunos estados, porque sumando unos estados con otros puede dar empate. Entonces, ¿cuáles son los estados que manejando un determinado número de grandes electores van a definir de pronto que si no es Florida, es Ohio? La campaña de estos últimos días se ha centrado en esos swing states, esos estados que pueden cambiar. El resto de estados no había campaña. O sea, las dos campañas han gastado en una semana $9 millones en anuncios en Ohio y han hecho sido viajes constantes. la campaña electoral la más cara de Estados Unidos esta, y al final le estaban hablando a un grupo muy pequeño, ¿verdad? A los indecisos de los estados indecisos. Pero mira cómo va. Nosotros hemos estado revisando la evolución en Florida durante la última hora. Y empezó ganando Romney con el 1%. Cuando pasaron al 7% estaba ganando Obama. Cuando pasaron al 31% estaba ganando Romney. Y ahorita estamos en este momento en el 44% y va ganando Obama con el 50.5% contra el 48.7%. Si esto llega, hay que acordarse que George Bush ganó las elecciones por 500 votos en Florida. 500. No 1000 ni 2000, 500. Ganó en un distrito, finalmente en un pequeño distrito judío blanco. Y ahí se dieron los votos definitivos para la De ahí elección que esta electoral. fase final se haya vuelto un poco microscópica y a la vez hasta cierto punto como corporativa, ¿cómo llamarla? A ciertos, el target, como dirían allá, el blanco, se convierte en algo microscópico. ¿Por qué? Porque un pequeño grupo étnico, un pequeño grupo sectorial puede convertirse en decisivo. Entonces comenzaron a ver, aquí este grupo puede darnos en un tal distrito de tal estado una votación especial, y se ha vuelto la última parte de la campaña como mirando microscópicamente qué grupo pequeño puede inclinar la balanza hacia uno u otro lado en un estado. Precisar ese comentario. Romney no fue a Texas, porque Texas es republicano, eso ya lo había ganado. Sí. Obama no fue a California a hacer campaña, Obama fue a California a recoger plata.
a recoger dinero. Hacer campaña no, porque California estaba ganado. Por eso vamos a ver que hacia las 10 de la noche se puede pensar claramente la definición, porque hay estados que están definidos. Texas va a ser republicano y California va a ser demócrata. California, la parte de Washington, el estado de Washington, van a ser demócratas. Como el distrito capital, el DF va... Washington, la ciudad de Washington es 85%. Ya se reportó de Obama, Washington, D.C. Claro, pero podemos hablar de dos fenómenos que creo que sirven mucho para explicar la elección desde aquí. Dos cosas sorprendentes. Una, que la elección ya no es el 6 de noviembre, que hay unos días de votación anticipado, al punto en que en algunos estados 30% de la población estaba votando hoy, el resto ya había votado. ¿Podemos explicar un poco qué significaba el voto anticipado tanto para Obama como Romney? Y el otro tema, el tema de la afluencia. ¿Quién le convenía más una gran afluencia de votantes? ¿A quién le conviene una gran afluencia de votantes? Depende de qué votantes fuesen. O sea, la campaña de Obama apelaba más a afroamericanos, latinos, jóvenes. La campaña de Romney necesitaba masivamente participación blanco, el voto de una determinada edad, mayores de 40 años. Ese fue el único voto que McCain le ganó a Obama en las elecciones anteriores. Todos los demás votos los ganó Obama. Bueno, la campaña de Romney estaba esperando movilizar por encima del 70% de ese voto y tenerlo a su favor. Obama, sin embargo, se enfocaba más en las minorías, en esos grupos minoritarios, y sacar ventajas significativas ahí. Entonces, ir sumando. Entonces, esos eran espacios y población. En cuanto al voto adelantado, realmente ese es el voto menos importante en cierto sentido, porque ese voto ya está decidido. ¿Quién sale a votar una semana antes? ¿Quién ya lo ha decidido? ¿Quién espera hasta el último minuto? El indeciso. El que está pensando, el que ve un anuncio en televisión y puede estar pensando cómo que le afecta. Entonces ahí sí cambia. Pero tiene un elemento cultural importante. Hoy es martes, hoy es un día de trabajo. Allá no hubo lunes festivo, allá fue el lunes normal de trabajo. Y los martes se trabaja, el día de elecciones se trabaja. Se trabaja normal. Entonces el voto anticipado es un mecanismo para que aquellas personas, por lo menos la concepción teórica, es que es un mecanismo para que aquellas personas que no van a poder votar el día de elecciones porque tienen que atender en el hospital, porque tienen que manejar el bus del colegio, porque no van a poder hacerlo, tengan la oportunidad de hacerlo con tiempo y manifestarse y no perder la oportunidad de hacerlo. Ahora, es un sistema electoral transparente, entonces uno no va a pensar que le van a cambiar los votos, ni que van a poner los que no son. Digamos, no se presume ni se piensa en ese tipo de posibilidades. De todas maneras es un indicativo, puede reflejar tendencias. Si hay unos 20 millones de personas que votaron en las encuestas, ya no es una encuesta de intención de voto, sino de haber votado, una encuesta a boca de urna, y puede reflejar ciertas tendencias. Según algunas informaciones, Obama podría estar teniendo una tendencia más favorable en ese voto anticipado, lo que podría servir de indicativo, ¿no? El voto por correo, que es el equivalente al voto anticipado en España, siempre gana el gobierno. Siempre el partido en el gobierno es el que saca mayorías. Entonces saca ahí alguna ventaja. Luego en las urnas no tiene por qué ser así, porque son Bueno, indeciso. tenemos resultados. Van 78 votos electorales a favor de Obama, 82 a favor de Romney. Pero hasta ahora seguimos sin sorpresas. Vamos en el escenario que estaba más o menos dibujado. En lo que tenemos en este momento, Obama tiene los votos decididos, porque tiene Ohio y tiene Florida en el punto. Pero Florida está muy inestable. Muy peleado. Exactamente. El tema del voto por correo. El tema del voto por correo podría ser esencial en la medida en que el voto por correo no se está contando inmediatamente en muchos estados. No es significativo. No es significativo. La mayoría de la gente prefiere ir a la urna a votar. No sé cómo lo veas, pero en las estadísticas no es significativo. No, aunque se ha producido un incremento sustancial en las distintas formas de voto anticipado para esta elección. ¿No es verdad? Sin embargo, y a pesar de que el sistema es transparente, todavía genera una enorme desconfianza. Entre otras cosas, porque como se trata de un Estado federal, las reglas sobre votación las impone cada uno de los estados. Y entonces tenemos reglamentaciones que son sumamente complejas en Ohio mismo, por ejemplo, que es uno de los ingredientes que le pone un poco de picante a lo que pueda pasar con este estado, que también tiene un papel clave en esta elección.
Hay normas especiales sobre el recuento de votos, hay reglas especiales en función de la distancia, la diferencia que haya entre un candidato u otro, que pueden ralentizar incluso hasta el 17 de noviembre el conocimiento de los resultados definitivos. Luego no es solamente el tema del voto por correo y el hecho de que no se contabilice de manera automática e inmediata, sino que hay otra serie de procedimientos que podrían entorpecer digamos, la difusión de algunos resultados, lo cual tendría cierta importancia en la medida en que la diferencia entre un candidato y otro sea apretada. Si la diferencia es holgada, pues se vuelve más o menos irrelevante ese asunto. Una de las cosas que me parece interesante era el planteamiento de Ricardo. Ricardo decía aquí hubo casi que una búsqueda microscópica del indeciso para llegarle a ellos, porque digamos, estaba tratando de conquistar a una muy pequeña porción del electorado para hacerlo irse de un lado o del otro, ¿verdad? Entonces tú planteabas Sí. una estrategia hecha con microscopio, Sí, con pero microscopio como a sectores específicos que pueden inclinar en un sentido u otro, ¿no? Pero lo que uno vio en la campaña fue una campaña amarga y muy ideologizada. O sea, uno no vio estrategia solamente de microscopio, uno vio la búsqueda de la identificación del elector microscópicamente. Pero los grandes temas eran los grandes temas ideológicos, el rol del Estado en la Tú ves economía, el claramente rol del Estado en la política, el rol... la propaganda. Primero fue un ataque de propaganda intensivo, ¿no? Los últimos 20 días, si tú me prendías una emisora de radio, en media hora te podían estar poniendo fácilmente 10 cuñas, sin parar. 10 cuñas de agresión personal, agresión además personal. entre los candidatos con mucha intensidad. Entonces, claramente Romney salía a atacar a Obama porque había disminuido los gastos de defensa y había debilitado a la nación. Y Obama sacaba con una señora diciéndole, me van a quitar el seguro, no voy a poder llevar el niño al médico, qué desgracia. Y no, y seguía, Y perdón, Obama seguía, decía, déjeme decir cómo terminaba eso, acusando a Romney de la muerte de la señora, prácticamente de asesinato. Y al final Obama en persona decía, yo aprobé esta cuña, esta propaganda. Entonces, pero eso sí es la Sí. propaganda, pero ¿había ideología o no había Es decir, ideología hay, en la... hay grandes temas, pero digamos que hay grandes temas en torno al Estado, el papel del Estado. Estados Unidos es un modelo de sociedad creado desde el punto de vista de su identidad como proyecto, con un Estado relativamente pequeño frente a una sociedad civil relativamente grande. Cuando digo relativamente grande es que la sociedad civil puede ser lo suficientemente autónoma frente a un Estado, y eso ha pasado por el énfasis de ideologías o culturas en el sentido de que el Estado no tiene por qué interferir en la vida de las personas. De modo que allí hay la reproducción de ese gran debate. ¿Es el Estado grande y debe intervenir en los desequilibrios sociales, etcétera? O por el contrario, lo que crea él mismo es un problema. O por el contrario, el Estado es un problema, no una solución de problemas, sino él mismo es un problema. Pero me parece a mí que hasta cierto punto, esa es la opinión mía, hasta cierto punto es una forma de legitimar un proyecto de candidatura, una campaña. En el fondo no son tan separados, uno se pone a ver y hay cosas que matizan. Por ejemplo, el caso de Romney cambió muchas veces de posición. Claro, y se eso acercó matiza mucho mucho al sus centro, diferencias, ¿verdad? ¿no? Se Entonces, a lo acercó. último, por ejemplo, si usted... Se acercó al centro, pero eligió a Paul Ryan como vicepresidente, ¿no? Que también muestra un candidato que está tratando de surfear, por decirlo de algún modo, en medio de un partido como el republicano, que también está tremendamente polarizado, en una sociedad que está polarizada. Ahora, la polarización es la polarización fundacional de los Estados Unidos, entre un proyecto de Estado y un proyecto de sociedad, como lo decía Ricardo, libertario, de Estado mínimo, y un proyecto más comunitarista, menos individualista, que le apuesta a un Estado central fuerte. Sí, pero incluso la elección de Paul Ryan es la elección de la única opción posible al final. O sea, Romney se quedó sin otro posible candidato. Entonces tuvo ¿Y que... por qué se quedó sin otro posible candidato? A vicepresidente, porque Marco Rubio no quería, porque otros, además, la campaña daba siempre para pensar que Obama iba a ganar. Por lo tanto, nadie quería subirse al carro del perdedor. Solo a partir del primer debate televisado es cuando la campaña de Romney gana eso que los americanos llaman momentum. Y de hecho Obama le preguntaban hoy en una entrevista local de qué se arrepiente de esta campaña, y dice, de no haberme tomado 2 cafés más antes de entrar a ese primer debate.
porque entró absolutamente cansado, dormido, y eso le dio momento. Mirando siempre abajo, ¿no? Exacto, Sí. o sea, le dio momento a Romney y a Ryan, y a partir de eso lo creyeron. O sea, ahí Pero- fue ese momento Pero que... de pero todas sigamos- maneras, en la designación de Paul Ryan como tiquete vicepresidencial, hay por otra parte el guiño, claro, al Tea Party, a la Claro, gente más pero, dura de la a derecha eso- dentro del Partido pero eso Republicano. voy. Aquí Andrés decía, aquí hay una polarización que parte del debate fundacional que separa a las partes en Estados Unidos. Miguel, pero mi pregunta ¿es una polarización de cúpulas o es una polarización de la ciudadanía? Las élites son más ideologizadas. O sea, en general, las élites, y eso se ve mucho en Washington, las élites son más ideologizadas, son las que están muy interesadas en cómo se hace política pública y qué política pública se hace. El resto del mundo, el resto del ciudadano, se mueve en respuestas muy vinculadas a eso. Por ejemplo, ahora la economía. ¿Quién creo que me da una mejor respuesta a la economía? Hay ciertos grupos que, y eso quizás se nota más en el Partido Republicano, el Partido Republicano sigue apoyándose cada vez más en unos ciertos nichos de población, la derecha evangélica, el Tea Party, el sur electoral, en ese sentido, y ha ido apoyándose más en ellos. Hasta cierto punto se podría decir que el Partido Republicano ha quedado atrapado por ellos. Y ese es uno de los problemas que va a tener el Partido Republicano a medio plazo, o sea, definir su propio futuro. Porque esa polarización también se nota, o sea, no solo es una polarización entre demócratas y republicanos, es una polarización dentro del Partido Republicano actualmente. que tiene alas demasiado radicales, que pueden ser muy difíciles de manejar. Parte de la respuesta te la podemos dar cuando hablamos de quiénes financian. Cuando miras quiénes financian, eso te puede responder parte de la pregunta. Esta es una pregunta Sí, que porque es tengo que- aquí. Déjeme leer una pregunta de un televidente. ¿Cuál es la diferencia entre quienes financian las campañas de Obama y de Romney? La campaña de Romney es financiada fundamentalmente por la banca. Es fundamentada por Morgan Stanley, es su principal inversionista. Quiero hacer una aclaración, no lo hace la compañía, lo hacen las personas que trabajan en la compañía, pero eso es un decir. En términos reales sí lo hace la compañía, porque la compañía habla con su gente y la compañía es su gente, y ellos se ponen de acuerdo con un apoyo y un balance. El principal es Morgan Stanley, el segundo es el Bank of America, y de allí en adelante son 3 o 4 corporaciones financieras, todas, las principales de Romney. Las de Obama, el principal financiador es la Universidad de California, la Universidad de Harvard, la Universidad de Washington. ¿Pero qué quiere decir? ¿Las universidades Los financian? profesores de las ¿Los, universidades. ¿Los profesores o la universidad? No, son los profesores, son las personas que trabajan en las instituciones. Lo mismo en el otro lado, no es Morgan Stanley, son las personas que trabajan en Morgan Stanley. Pero en realidad hay una cultura corporativa allí, en la cual se es mal visto no colaborar con el que la tendencia de la compañía está. Eso es real. Nosotros tenemos amigos o no, allá en Estados Unidos, que es semivoluntario el aporte. En términos reales, se vería muy mal en la compañía si tú no haces el aporte a la candidatura que la compañía apoya, en términos reales. Es curiosamente porque parecería las finanzas, la gran intelectualidad financiera contra la gran intelectualidad científica, si se quiere, o de alguna forma social. Pero es la También hay plata. hay otro factor también en quién invierte y quién le mete plata a eso, que son los que meten plata directamente a los candidatos, a las plataformas de los candidatos, y los que meten plata a lo que se llaman los super PACs, que eso está fuera del control de los candidatos. Y eso tiene mucha fuerza porque tienen más capacidad para recaudar. Es una donación al partido. Y ellos, los super PACs, no son unos fondos que controle la campaña. Si tú le pones dinero a un super PAC puede hacer un anuncio que la campaña no apruebe, pero lo hace. Y obliga a la campaña a ponerse detrás si quiere captar esos fondos para utilizarlos. Con lo cual hay muchos niveles de financiación. Muy rápido, antes de irnos a una pausa, ¿la plata puede ser responsable de los ataques personales de esta campaña tan amarga que vimos? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Indudablemente algunos de los financiadores lo hacen bajo la condición de hacerlo directamente, y como en todo el mundo, hay quienes ponen dinero a las dos campañas. ¿La culpa es de la plata? No, yo creo que la responsabilidad, digamos, o la causa de esta agresividad es el mismo clima de competencia al que llegó a tener la campaña, en el que había que disputarse voto a voto de la manera más agresiva. Pero de todas maneras es parte de la tradición de las campañas electorales, un poco lo que llaman la guerra sucia, ¿no? Es parte casi admitida, la guerra sucia contra el otro, hasta el punto de que Obama había dicho en la campaña hace 4 años
que sí iba a llegar una época nueva en que ya eso se iba a acabar. Sin embargo, ahorita todo el mundo entró en eso. Y las campañas, su primera fase siempre es la publicidad negra. O sea, cuando todavía, antes de las convenciones, el mensaje es muy personal. O sea, el mensaje se centra en esta persona. ¿Lo ve usted como posible presidente de los Estados Unidos? ¿Quiere que responda a la llamada de las 3 de la mañana? ¿Quiere verlo sentado detrás del escritorio Resolute? ¿Crees en esa persona? Entonces son ataques personales para minar la credibilidad en la persona. Si llega el candidato a superar esa fase y sobrevive, entonces ya tiene que proponer. Permítame interrumpirlo, Camilo. Nos vamos a una pausa. Cuando volvamos, seguimos con este especial de Hashtag Internacional, debatiendo sobre las elecciones en Estados Unidos.